¿Qué tal? Buenos días. Les voy a presentar un trabajo que hice en colaboración con mi hijo Santiago Benítez. Básicamente es un video que le estoy haciendo llegar para compartirlo. Y bueno, estoy tratando de empezar. Va. El video está acompañado por un manual, una guía que les invito a que la revisen. La liga está a su disposición para que la consulten. Esta guía que escribimos está escrita de manera sencilla, fomentando valores como el respeto a las personas y el cuidado al medio ambiente, de tal manera que pueda ser utilizado por cualquier persona interesada en mejorar su alimentación, su economía y por lo tanto su calidad de vida. La guía se escribió con la finalidad de apoyar la actividad de promotores que trabajan en programas de desarrollo, alimentación y proyectos productivos, pero lo invito a que lo lea. Quizá le despierte el interés por iniciar su propio huerto o compartir esta idea con sus amigos, sus vecinos o sus parientes. O por qué no, hasta usted convertirse en un agroempresario. Aunque en el texto se incluyen algunas sugerencias para iniciar, mantener y aprovechar el huerto, así como algunas técnicas que le permitirán iniciar su propio banco de semillas, producción de plántulas, abonos y remedios para evitar plagas, en este video solo presentaremos algunas de las ideas generales con la idea de incentivarlo a que consulte el manual. Y nos detendremos de manera particular en el tema de la preparación de biofertilizantes microbianos elaborados de manera rústica, considerando que la presentación está dirigida a los miembros de la Asociación Poblana de Microbiología, a la cual le agradezco la invitación para presentarnos y exponer nuestro trabajo. En el momento que escribimos este manual, es decir, a finales del año 2020, el mundo estaba atravesando por una crisis sanitaria y económica que afectaba de manera significativa a los productores rurales y poblaciones indígenas, situación que se sumó a la crisis ambiental y al deterioro alimentario de nuestra población. La cultura y el conocimiento de la producción de alimentos utilizando el suelo como sustrato es milenaria. Antes de la llegada de los españoles a América ya se aprovechaban los recursos locales y se manejaban sistemas eficientes para la producción de alimentos de alto valor nutritivo y de interés comercial, lo que permitió el desarrollo y florecimiento de importantes centros urbanos. Los huertos en la antigüedad tenían una importante función al obtenerse diversos productos como hortalizas, frutas, quelites, flores, medicinas, especias. Bueno, ¿qué más? Hace unos años era muy común encontrar huertos y granjas familiares en todas las comunidades rurales del país, pero debido a la atomización de la propiedad, al crecimiento urbano y a los cambios culturales, esta práctica ha sido abandonada poco a poco, por lo que es necesario rescatarla y revalorar su importancia. Pero algo importante, me parece que no es necesario que le enseñemos al campesino a sembrar su tierra. Más bien me parece que debemos de apoyarlo, animarlo para que continúe esta actividad, brindándole asistencia y acceso a información sobre insumos que le permitan mejorar su actividad y siempre con la premisa de que la promoción, como el mejoramiento de huertos y granjas en áreas urbanas y rurales, puede contribuir a subsanar los rezagos económicos, así como también las deficiencias alimentarias. Alimentarse bien es como construir una casa. Se deben utilizar proporciones adecuadas de cemento, ladrillos y varilla para lograr la estabilidad estructural de la casa. Igualmente es importante incluir en las tres comidas del día cereales, que son una importante fuente de energía, proteínas de origen vegetal y animal, que son la fuente estructural, y frutas y cereales y vegetales, que son la fuente de minerales y vitaminas. Claro, además la alimentación es un placer de la vida, por lo que debe ser suficiente, variada, además de prepararse de manera higiénica para no ocasionar enfermedades y también adecuada según la edad. ¿Cómo podemos garantizar el correcto equilibrio de los grupos alimentarios? Les sugiero que siempre que sirva una comida reflexione si lleva
los tres grupos. Y no se preocupe por estar midiendo o pesando los alimentos. Procure poner atención en el grupo de frutas y verduras y que no falten los cereales y las proteínas. Propóngase a partir de este día y siempre que coma o prepare alimentos, preguntarse si están presentes los tres grupos y en caso de que no, haga un esfuerzo por incluirlos. Si esto se le hace difícil, hácese en la dieta mexicana antigua, ¿no? Es decir, que no falte maíz, que es el cereal, frijol, que es la fuente proteica, calabaza y chile, que son las fuentes principales de vitaminas y minerales. ¿Y qué pasa con el azúcar, la sal y el aceite? Bueno, pues estos ingredientes no pueden faltar en los alimentos. Aportan energía y minerales. Lo que sí hay que procurar no excedernos, ¿no? Y tratar de utilizarlos de manera lo más natural posible, es decir, que no sean tan procesados. También yo creo que no hay que pecar de santos. De vez en cuando unas papitas fritas, un refresquito, no nos matan. Lo que sí les sugiero hacer que la comida chatarra sea menos chatarra. Es decir, si va a comer una maruchan, pues póngale atún, verduritas. Si se le antojan unas sabritas, pues ¿por qué no las hace con huevo, con acelgas, ¿no? Si va a comer una pizza o quesadillas, póngale jitomate, nopalitos fritos, condimentados con laurel o con romero. Siempre que se haga un sándwich, una hamburguesa, póngale jitomate, cebolla, lechuga. Si le gusta el yogur que venden en el súper, que de yogur no tiene nada, póngale leche de búlgaros. Invente y mejore sus recetas familiares, enriqueciéndolas y haciéndolas más variadas. Y para hacer más eficiente la alimentación familiar, no olvide desparasitarse una o dos veces al año, tanto de lombrices como de amibas. ¿Cómo podría contribuir un huerto al logro de estos objetivos? Porque en el huerto podemos producir los tres grupos de alimentos. Además de que para muchas familias, la producción de alimentos en el huerto representa una importante fuente de ingresos. Además, los huertos contribuyen a mejorar el medio ambiente, ya que albergan insectos y aves que están en riesgo de extinción, como las abejas y algunos colibríes. Conservamos pulmones verdes en las ciudades, además de que son espacios que mejoran el paisaje y el aroma de los espacios. Por ejemplo, un jardincito que tiene lavanda. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es un huerto? Un huerto lo podemos definir de la siguiente manera. Es un espacio donde se siembran y se cosechan frutas, verduras, quelites, plantas medicinales, plantas aromáticas, algunas decorativas, plantas que repelen insectos, condimentos. Se puede hacer el huerto en el solar, ya sean en las comunidades rurales, en las tierras comunales, en los terrenos baldíos de las zonas periurbanas, hasta en la azotea de su casa. También podemos encontrar huertos o podemos construirlos en los parques y jardines de las ciudades, ¿sí? Ahí podemos ver que se pueden utilizar hasta las llantas. En los atrios de las iglesias, y esto se me hace importante, son espacios que antes eran altamente productivos y actualmente se encuentran muy abandonados. Podemos hacer nuestro huerto en la cochera de la casa, en el traspatio y de manera importante por la motivación que esto representa en las escuelas. Quizá me diga que en la azotea de su casa no hay agua ni tierra, pero pues puede organizar un día de campo con su familia. Pueden irse a las faldas de la Malinche o del Popo o del Ixta. Pueden ir a, no sé, camino a Tlisco, pararse ahí a la orilla de la carretera y traer algunos costales de tierra del monte que solos o mezclados con un poco de arena de construcción le ayudarán a iniciar su propio huerto. Del agua ya hablaremos más adelante. La producción de alimentos se puede hacer en huertos tecnificados, utilizando invernaderos, pero también los podemos construir de manera rústica, de manera sencilla. También se puede iniciar a cielo abierto, utilizando empalizadas, guías, en sistemas acuapónicos, hidropónicos,
con permacultura. Bueno, hay muchísimas tecnologías. Todo esto se escucha muy complicado, ¿no? Pero al final, pues es la misma gata, ¿no? Pero revolcada, ya que la finalidad de un huerto es la misma aquí en China, vivir mejor. Porque usted con el paso del tiempo notará que su huerto no solo le da productos valiosos, ¿no? También le proporciona un espacio donde puede usted convivir con la naturaleza, con su familia, sentarse a leer un libro, tomarse un tecito, echarse una siestecita. Si no, o jardín, puede empezar sus huertos utilizando cubetas, macetas, llantas, tambos. Puede hacer las camas de los huertos con maderas viejas. Si no, pues utilice guacales, cajas de empaque que venden muy económicas. Cualquier cacharro le puede servir, ¿no? Botellones rotos de agua, cazuelas, hasta las basilicas pueden servir. A mí en lo particular me gustan las camas elevadas, ¿no? A mí ya me cuesta un poco de trabajo agacharme. Entonces prefiero hacerlas de esta manera. Personas con discapacidad puedan participar en este tipo de proyectos. Me parece que hay que considerar un aspecto muy importante. En la experiencia que tengo con la instalación de huertos en comunidades rurales, pues resulta que siempre es la mujer la que termina atendiéndolos. Y esto se me hace bastante injusto. Debemos, yo creo que debemos dar el ejemplo y propiciar que todos los miembros de la familia y de la comunidad participen, no solamente en la instalación y el mantenimiento del huerto, sino también en la forma como se pueden beneficiar de él. Obtener de productos pues es inmensa, ¿no? Podemos sembrar jitomate, cebolla, rabanitos, acelga, eh, no sé, la lista es enorme. Pero yo le recomiendo que siempre que inicie un huerto empiece con plantitas que se venden en los viveros cercanos, ¿no? Hasta en el Home Depot puede encontrar jitomate, acelga, calabacitas. Y cuando, eh, si es que algún día tiene la oportunidad de trabajar en comunidades rurales, traten de aprovechar lo que se da de manera natural, de manera silvestre, como el chile, la calabaza, el ejote, el chayote, la chaya. Bueno, hay muchos recursos que se pueden dar de manera y que se pueden instalar en los huertos. Bueno, ¿y luego qué? ¿Qué hacemos con lo que producimos en el huerto? Pues hay que aprovecharlos y disfrutarlos, ¿no? Se pueden preparar y comer de todas las formas posibles. Si hay mucho sobrante, si hay mucho excedente, entonces hay que compartirlos, hacer trueque con los vecinos cercanos. Se va a ganar muchas amistades. Una idea que tengo pues es el procesado, lo que hace aún más variada la dieta. Se pueden hacer mermeladas, escabeches, conservas. Esto aumenta su valor de manera considerable. También se pueden secar construyendo sencillos secadores solares, ¿sí? Se pueden preparar botanas, que esto es muy importante para contribuir a combatir el consumo de alimentos chatarra, pero también se pueden secar hierbas medicinales, condimentos deshidratados, en fin. Todo esto suena muy bien, pero le aseguro que no es tan fácil. El trabajo en el huerto requiere de mucha dedicación, paciencia y perseverancia. En la guía escrita que acompaña este video se explican algunas actividades necesarias para el cuidado y mantenimiento de los huertos. Aquí solamente le mencionaremos algunas. Lo más importante, obviamente, es el riego, ¿no? Sabemos que la agricultura requiere de una gran cantidad de agua limpia y desafortunadamente cada vez hay menos, por lo que debemos de ser muy eficientes. El riego se realiza desde antes de la siembra y durante todo el crecimiento de las hortalizas de manera constante y periódica. Recordemos que el riego es el sustituto artificial de la lluvia para las plantas. Además de aprovechar la lluvia misma, podemos utilizar en nuestro huerto toda el agua que no vamos a tomar y que no está contaminada, es decir, el agua que escurre de los techos, la de la regadera y del lavado de trastes y ropa, ¿no? La cual es pues rica en fosfatos. Claro, hay que procurar utilizar
jabones no sintéticos. También podemos utilizar, y esto le recomiendo, el agua que se utiliza para hervir las verduras. Esta agua es rica en minerales. Bueno, otro aspecto importante. Esto se hace para mejorar la fertilidad y estructura del suelo. Recordemos que estos huertos consumen gran cantidad de nutrientes por ser sistemas tan intensivos. La mejor manera de restituir estos nutrientes es con fertilizantes, por lo que son importantes en la nutrición del suelo y de las hortalizas que se producen en el huerto. Mejoran la estructura del suelo y contribuyen a retener humedad. Los fertilizantes pueden ser sólidos como la composta o líquidos como el jugo que escurre de la lombricomposta y de los fermentos. Y se pueden aplicar por aspersión, es decir, de manera foliar en las hojas o aplicando pequeñas dosis en la base de la planta. Si usted va a iniciar o tiene su huerto en una azotea, no se preocupe. Puede usar sus fertilizantes fermentados en tarros pequeños o en cubetas de pintura, ¿no? O composteando su basura orgánica utilizando guacales. Todas estas técnicas las explicamos de manera breve en la guía. Por cierto, de esta manera podemos contribuir a reducir la cantidad de basura que se genera en las ciudades. También que una manera natural de reintegrar nutrientes como el nitrógeno es la rotación. Esto es cambiar el tipo de cultivo que tenemos en el huerto, ¿no? Y esta, además de contribuir a la nutrición del suelo, también es una estrategia para evitar plagas, ya que evitamos de esta manera que se habitúen. Hay que sembrar especies fijadoras de nitrógeno como el frijol, el haba, la soya, las lentejas, ¿sí? Pero también le recomiendo que siembre trébol, alfalfa, que además de aportar nutrientes al suelo, se pueden incluir en la dieta, ¿no? En ensaladas. Además de que también sirven como alimento para alimentos de corral en la... Bueno, otra de las actividades importantes en el mantenimiento del huerto es el control de plagas. Bueno, es debido básicamente al crecimiento de las malezas, ¿no? Las malezas propician el crecimiento de muchos insectos y la visita de roedores, de aves, ¿no? Es difícil controlar las plagas. Entonces, primero hay que aprender a identificarlas, a saber cuáles son nocivos para utilizar el remedio casero para controlarlas o combatirlas de manera más eficiente. Pero también le recomiendo que que cambie un poquito su forma de consumir lo que usted produce. Es decir, si consideramos que las frutas y las verduras que se venden en el súper han pasado por un proceso muy artificial para hacerlas tan atractivas como las vemos, ¿no? Entonces, yo creo que no vale la pena llegar a tanto. Acostúmbrese a que si un jitomate tiene un pequeño hoyito o una manchita, no lo tire, no lo deseche, ¿no? Mejor corte esa parte y consuma todo lo demás. Es más, si le gusta la lombriz, pues es porque está deliciosa, ¿no? Bueno, hasta aquí espero haberlo motivado eh, con mi plática sobre la importancia y beneficio de los huertos. Pero, ¿qué con la microbiología? Vemos que, bueno, aquí hay un ejemplo de una plaga muy común que es el chapulín y pues un remedio. Le decía, sabemos que la agricultura atraviesa por una crisis. Se necesita producir más para cubrir la demanda de alimentos de la creciente población. Pero esto no se puede hacer sin el uso de fertilizantes eficientes. Hay que ser realistas. No se puede obtener niveles de producción aceptables sin el uso de agroquímicos. Muchos de estos son tóxicos para el humano y tienen un impacto negativo en el ambiente. En la actualidad, los biofertilizantes, aunque no compiten en eficiencia con los agroquímicos, sí representan una opción potencial para lograr una agricultura sustentable. Pero también seamos realistas, ¿no? Es incongruente y hasta riesgoso utilizar agroquímicos en los huertos caseros, en los huertos urbanos o en los escolares. En la guía que acompaña este video hablamos de la preparación de fertilizantes orgánicos como compostos y fermentos. Ambos tienen un principio de preparación microbiológica y por eso la importancia
o la pertinencia de hablar de este tema. Los fertilizantes fermentados o biofertilizantes contienen microorganismos benéficos vivos, principalmente bacterias, levaduras y hongos, que viven en simbiosis entre ellos y con las plantas y ayudan de manera natural a su nutrición y crecimiento, además de ser mejoradores de las propiedades físico-químicas del suelo agrícola. Déjenme platicarle brevemente de cómo los preparamos en los cursos que hemos dado en comunidades rurales. Bueno, de entrada, hay muchas recetas en internet muy diferentes. Las recetas, desde mi punto de vista, pueden variar bajo el principio del aprovechamiento de los subproductos que se generan en las localidades, dependiendo de cada región. Los biofertilizantes constan de una fase sólida y una líquida. En los cursos le pedimos siempre a la gente que participa que consiga productos como salvado, salvadillo, cascarilla de arroz, lo que haya en su región, pulpa de café, de plátano, camote, papa. Estos elementos, además de ser el sustrato para el crecimiento de los microorganismos y nutrientes que vamos a adicionar, también contienen de forma natural a microorganismos muy importantes como el Aspergillus oryzae, que se encuentra de manera natural en el arroz, así como bacterias fotosintetizadoras y hongos filamentosos que se encuentran en la tierra de monte. También se pueden obtener subproductos como la pulpa de café, que es rico en azúcares sin levaduras. Bueno, todos estos ingredientes los vamos a mezclar, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es poner una lona o un plástico debajo para hacer el proceso. Ahora bien, la fase líquida, esta consta de una solución de melaza en agua. En la guía ponemos las cantidades, ahorita nada más quisiera platicarles brevemente de lo que hacemos, ¿sí? La melaza es un subproducto de la fabricación del azúcar, que es muy importante en la preparación de biofertilizantes. Además de ser una importante fuente de carbohidratos para los microorganismos, también contiene gran cantidad de levaduras, principalmente termoresistentes. Si podemos adicionamos suero de leche, ¿sí? Que este elemento, además de ser contaminante, es muy contaminante, es un subproducto de la elaboración de los quesos, ¿sí? Contiene obviamente lactosa, ¿sí? Que es esencial para el crecimiento de las bacterias acidolácticas. Y bueno, además de agregar estos dos elementos, también para garantizar la presencia de levaduras y bacterias acidolácticas, también agregamos yogur natural o leche de búlgaros, ¿sí? Y levadura de panificación que previamente hemos activado con una solución tibia de agua azucarada. Todos estos ingredientes son relativamente fáciles de conseguir aún en las comunidades rurales. Nutricionales del suelo y del tipo de cultivo que se esté dando en el proyecto, ¿sí? También podemos adicionar elementos como el carbón vegetal molido, que es una fuente extra de nutrición microbiana, alguna fuente de nitrógeno vegetal como alfalfa, soya, frijol o ejote seco y molido, que son fuentes de nitrógeno. Mire, algunos autores incluyen la adición de excretas de animales, de harina de sangre o leche para aumentar el contenido de nitrógeno. Si va a utilizar excretas de animales, les sugiero que sean muy frescas y de animales sanos, no medicados, como vacas, borregos, chivos, gallina también. Yo en particular no sugiero la adición de harina de sangre ni leche, porque si no se hace la fermentación de manera correcta y controlada, lo más probable es que el producto se eche a perder. Lo que sí les sugiero, siempre que sea posible, es agregar un poco de roca fosfórica, cáscara de plátano, sal de litoral, es decir, sal fósil, que esta sal se produce principalmente en Tehuacán, en las salinas de Zapotitlán, y la pueden encontrar en tiendas naturistas, no es cara. Esta sal contiene cantidades interesantes de magnesio. Bueno, estos ingredientes proporcionan las cantidades importantes de nutrientes esenciales para el crecimiento de los microorganismos, pero también para el buen desarrollo de las plantas. Todos los líquidos
se mezclan con la fase sólida, agregando, si es necesario, agua no clorada. Eso es importante, agua no clorada, ¿sí? Esta la puede obtener, pues sí, agua de la llave, pero expóngala al sol lo más que pueda para hacer que se evapore el cloro. Si es necesario, vamos a agregar agua o material sólido hasta hacer que la mezcla quede con una consistencia adecuada. Esta se sabe que ya está cuando hacemos la prueba del puño, ¿no? Que consiste en apretar firmemente con la mano a la mezcla, y si se desmorona es que pues todavía le falta agua. Y si escurre es que ya le sobra agua y podemos agregar un poco más de fase sólida. Una vez que ya obtenemos su consistencia adecuada, la vamos a empacar en un tambo o, como le decía, en una cubeta de 20 litros o en un tarro de 2 litros, ¿no? Dependiendo de lo que quiera usted utilizar, ¿sí? El chiste de estos envases es que deben de tener una tapa hermética. Bueno, la mezcla se va agregando en capas, apisonándolas cada vez de manera, bueno, muy fuerte, ¿no? Para evitar que quede aire atrapado. Y vamos a llenar hasta dejar aproximadamente un espacio como del 5% del volumen del recipiente. ¿Por qué? Porque la fermentación que se va a producir es bastante y bueno, es para tratar de evitar que se derrame o explote. Si podemos, vamos a hacer un sistema de desfogue como el que se muestra en esta diapositiva, favoreciendo el desfogue de gases. Su biofertilizante va a estar listo en aproximadamente 30 días, que es cuando el burbujeo decae. Bueno, este biofertilizante ya en nuestras plantas. Bueno, primero tenemos que reactivar los microorganismos. Esto se hace preparando primero una dilución de melaza en agua, más o menos una taza de melaza en 2 litros de agua, y le vamos a agregar un puño del inoculante madre, es decir, lo que estaba en el tambo, ¿no? Esta dilución la vamos a dejar reposar unos días en una botella de refresco, por ejemplo, de las plásticas, pero no vamos a cerrar fuertemente la tapa para permitir que se desfogue. Más o menos en 3 días ya los microorganismos están activos y bueno, ahora esta solución la vamos a diluir en 20 litros de agua. Ya se filtra, ¿sí? Puedes utilizar una coladera, una manta, y ya podemos aplicarla con la ayuda de un aspersor o una bomba aspersora. Se aplica en la base de la planta y en el área foliar de manera frecuente. Por ejemplo, de la presencia de plagas y también de cómo veamos que va respondiendo la planta. Bueno, ahora, yo creo que lo importante de esta exposición pues es la cuestión microbiológica. Y bueno, trato de relacionar el beneficio de los biofertilizantes en el huerto. Se han realizado muchas investigaciones para demostrar el efecto de los microorganismos benéficos que se desarrollan en los biofertilizantes. O sea, bueno, se han hecho estudios y se han encontrado más de 80 especies microbianas en estos biofertilizantes rústicos, entre los cuales destacan bacterias fotosintéticas, levaduras, actinomicetos, hongos filamentosos con capacidad fermentativa, bueno, en fin, hasta microalgas también se han encontrado, demostrándose que incrementan la disponibilidad de nutrientes. El mecanismo que se ha estudiado pues es el de la solubilización de estos elementos. Sabemos, por ejemplo, que las bacterias ácido lácticas producen ácidos como el etilendiamino tetracético, que son quelantes, es decir, atrapan a estos elementos, ¿sí? Evitando que se laven durante el riego o durante la lluvia. Y esto hace que queden más biodisponibles para las plantas. Bueno,
Estos microorganismos también producen sustancias orgánicas importantes como ácidos orgánicos, alcoholes, algunas sustancias aromáticas, ¿sí? Pero también producen elementos muy importantes como las bacteriocinas, que son antibióticos naturales que promueven, perdón, que evitan o que inhiben el crecimiento microbiano. Otros microorganismos producen enzimas, como las enzimas quitinolíticas, que degradan la cutícula de los insectos, es decir, también funcionan como insecticidas naturales. También se ha demostrado que algunos compuestos que producen estos microorganismos estimulan el sistema inmune de la planta y esto hace que se hagan más resistentes a plagas y enfermedades. A su vez, la planta genera compuestos útiles para el crecimiento y el desarrollo de los microorganismos, originándose una simbiosis en beneficio de ambas partes. Bueno, yo le invito a que revise más bibliografía científica con respecto a este tema, con la finalidad de ir autentificando este tipo biofertilizantes que pues algunos autores no le dan crédito. A mí lo que me parece es que falta estudiarlos más, ¿no? Y generar más evidencias científicas sobre su uso. Le agradezco su atención, espero que haya sido de su agrado mi adjunto bibliografía que puede revisar y consultar para ampliar el tema. Por su atención, muchas gracias.